En esta presentación vamos a estar revisando otro caso de viga estáticamente indeterminada o hiperestática resuelta por el principio de superposición de las deflexiones. Se trata de una viga doblemente empotrada en sus extremos con una carga distribuida aplicada desde el extremo izquierdo hasta la mitad de la viga. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Se trata entonces de una viga empotrada en ambos extremos con una carga distribuida que va desde el extremo izquierdo hasta el punto C, ubicado para este ejemplo en el centro de la viga, es decir, que la variable que aparece identificada en el dibujo con la letra A minúscula tendrá un valor igual a la longitud L entre 2. Se trata de una viga hiperestática porque la condición de doble empotramiento impone dos restricciones adicionales. En este caso se van a experimentar reacciones verticales en los puntos A y B y también momentos flectores en ambos extremos de la viga empotrada. Es decir, si postulamos que las reacciones redundantes van a ocurrir, por ejemplo, en el punto B, entonces esta viga se puede descomponer en una viga empotrada en el extremo izquierdo, libre en el extremo derecho, en el punto B, con la carga distribuida aplicada, tal como aparece en la segunda figura, que vamos a identificar como caso número 1, más la viga empotrada en el extremo izquierdo, con la reacción en el punto B, actuando en este caso hacia arriba, reacción R sub B cuyo valor desconocemos y queremos determinar por ser una de las reacciones redundantes. Este sería el caso número 2, más la viga empotrada en el extremo izquierdo y en el extremo derecho actuando un momento flector que vamos a identificar como M sub B. Ese sería el caso 3, es decir, tenemos tres casos isostáticos que se superponen en las deflexiones que se registran en la curva elástica de la viga con la finalidad de determinar justamente esos valores de las reacciones redundantes. ¿Qué se va a estar registrando en cada una de estas situaciones que tenemos acá? En el caso 1 vamos a tener una curva elástica que decrece en la dirección negativa del eje Y, es decir, todas las deflexiones van a ser deflexiones negativas. Desde el punto C hasta el punto B, la curva de la elástica se mantiene en línea recta, pues no hay ninguna otra carga aplicada. Y vamos a tener una pendiente de la curva elástica en el punto B que va a ser negativa, de acuerdo con la convención de sistema de coordenadas que estamos utilizando. En el caso número 2 vamos a tener una carga R sub B actuando en dirección positiva del eje Y, por lo tanto la curva elástica de esta viga va a tener un comportamiento ascendente en el eje y va a experimentar su máxima deflexión en el punto B con una pendiente positiva de la curva elástica en ese punto. ¿Qué vamos a tener en el caso número 3? Un momento aplicado en el extremo a una viga que está empotrada en su otro extremo, con lo cual se va a experimentar una curvatura que de acuerdo a la convención de signos sería negativa, con el punto B desplazándose hacia abajo y con una pendiente de la curva elástica en ese punto B que va a ser negativa. ¿Cuáles son las condiciones que vinculan a los casos 1, 2 y 3? En primer lugar, sabemos que en el punto B la suma de los desplazamientos de los tres casos superpuestos va a ser igual a 0. Es decir, el desplazamiento que va a experimentar el punto B en este caso, más el desplazamiento que va a experimentar el punto B en el segundo caso, más el desplazamiento que va a experimentar el punto B en el tercer caso, va a ser igual a 0, porque esa es la condición que impone el vínculo de empotramiento en el punto B. Como tenemos dos incógnitas que serían R sub B y M sub B, vamos a necesitar una condición adicional que vincule a esos tres casos. Como en el punto B hay un empotramiento, entonces también podemos afirmar que la pendiente de la curva elástica en el punto B va a ser igual a 0. Esa es la condición que se impone debido al empotramiento. Entonces vamos a tener la condición según la cual la sumatoria de las pendientes que se registran en cada uno de los casos superpuestos va a ser también igual a 0. Es decir, en este caso vamos a tener una pendiente negativa debido a la deflexión de la viga
por la carga distribuida. En este caso vamos a tener una pendiente positiva debido a la deflexión que se produce hacia arriba en el punto B, de acuerdo con la carga que está actuando R sub B. Y en el tercer caso vamos a tener también una pendiente negativa que se registra debido al momento M sub B que está actuando en el punto B. La información sobre las deflexiones y las pendientes en cada caso se pueden obtener por la aplicación del método de doble integración o de cuarta derivada, y también se pueden consultar en algunas tablas donde aparecen casos resueltos. Entonces, en el caso 1, la deflexión en el punto B sería la deflexión para un valor de x igual a L, y quedaría esa expresión que aparece ahí, menos W sub 0 por L a la cuarta por 7 dividido entre 384 por E por I, donde E es el módulo de elasticidad del material de la viga e I es el momento seccional de inercia respecto al eje en el cual está actuando el momento que está aplicado sobre la viga, que para el sistema de coordenadas que tenemos en este caso sería el eje Z. Interesa resaltar el signo negativo que tiene esa deflexión debido al comportamiento de la curva elástica de la viga, producto de esa carga distribuida W sub 0. En el caso 2, vamos a tener una deflexión positiva que va a ser igual a R sub B por L al cubo dividido entre 3 veces E por I. Es un caso muy conocido donde esta expresión se puede conseguir fácilmente. En el caso 3 vamos a tener una deflexión también negativa que va a ser igual a menos M sub B por L cuadrado dividido entre 2 E por I. Las pendientes también se pueden obtener a partir de alguno de estos dos métodos de doble integración o cuarta derivada. La pendiente en el caso 1 va a ser negativa, aquí aparece también el signo negativo, y va a tener este valor menos W sub 0 por L al cubo dividido entre 48 E por I. En el caso 2, la pendiente va a ser positiva y va a ser igual a R sub B por L al cuadrado entre 2 E por I. En el caso 3, la pendiente va a ser negativa otra vez y va a ser igual a menos M sub B por L entre E por I. Los signos de las deflexiones y de las pendientes en estos casos se pueden obtener de manera intuitiva según las líneas de aplicación de las cargas o los ejes de acción del momento y su orientación, pero en caso de que no se pueda determinar fácilmente por inspección visual, hay entonces que determinarlo a partir de las expresiones analíticas de los métodos referidos de doble integración y cuarta derivada. Teniendo estas expresiones V sub 1, V sub 2 y V sub 3, podemos aplicar esta primera condición donde la suma algebraica de esas deflexiones para esos tres casos resulta igual a 0, que es la condición que impone el vínculo del empotramiento en el punto B. Al hacer esa sumatoria se obtiene esta expresión. En este caso, pues podemos prescindir de los valores E por I porque aparecen en los tres términos y los tres términos al final están igualados a 0. Esa ecuación la vamos a denominar ecuación 1. En el caso de las deflexiones, también se pueden sumar algebraicamente los valores obtenidos de V sub 1', V sub 2' y V sub 3' e igualarlo a 0. Del mismo modo se pueden eliminar para efectos prácticos de cálculo los valores E por I que aparecen en los denominadores de los tres términos. Esta sería la ecuación número 2. En este caso entonces tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que serían R sub B y M sub B. Podemos utilizar cualquier método conocido de resolución de sistemas de ecuaciones. En este caso podemos, a partir de la ecuación 2 por sustitución, determinar el valor de M sub B, el momento en el punto B, que va a quedar expresado en función de R sub B, la reacción en el punto B, y utilizar entonces esta expresión para sustituirla en la ecuación 1 y obtener el valor entonces de R sub B, que va a resultar en esta expresión 3 por W sub 0 por L entre 32. Este valor resulta positivo, con lo cual se confirma, obviamente, la orientación, el sentido que tiene esta reacción en el diagrama de cuerpo libre. Una vez que tenemos el valor de R sub B, recurrimos otra vez a la expresión del momento
y podemos obtener entonces el valor de ese momento m sub b. Entonces la expresión de m sub b va a ser igual a 5 w sub 0 por L cuadrado entre 192. Entonces, una vez que tenemos estas dos expresiones de las reacciones redundantes, se complementan con las expresiones de las ecuaciones de equilibrio estático para la determinación de las reacciones en el punto A, que serían las que faltarían para definir la condición del comportamiento elástico de esa viga con esas condiciones de carga. De esta forma concluye la presentación de este caso, que permite ilustrar el principio de superposición para resolver una viga estáticamente indeterminada con 2 grados de hiperestaticidad que se imponen por las reacciones que ocurren en los empotramientos, en este caso en el plano XY.